Vamos a hablar hoy sobre la cualidad de carácter. La cualidad de carácter es disciplinado. 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 Y la definición en las hojas que tenemos es más larga, pero aquí la corté tomando nada más la última parte. Disciplina es dominio propio en acción. ¿Sí? Disciplina es dominio propio en acción. Eso es todo. El versículo de la semana es 1 Corintios 9:24. Dice, así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Y corran para ganar. Y esa es la frase que debes de enfatizar a los niños en la semana. Corre para ganar. 1 Corintios 9:24. Y entonces lo primero que debemos de decir es que la disciplina es una virtud esencial de la fe cristiana. ¿Sí? La disciplina, el dominio propio es una virtud esencial de la fe cristiana. En Hechos 24 y 25, fíjate lo que dice, Hechos 24, versículos 24 y 25, dice, pero pocos días más tarde llegó Félix con Drusila, su mujer, que era judía, y mandó traer a Pablo, y lo oyó hablar acerca de la fe en Cristo Jesús. ¿De qué está hablando Pablo? De la fe en Cristo Jesús. Siguiente versículo, dice, al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. ¿Sí? Entonces, ¿de qué está hablando Pablo? De la fe en Cristo Jesús. Y esa fe se ve en tres cosas: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Es Hechos 24, versículos 24 y 25. Juicio venidero. Y juicio venidero. ¿Sí? Y entonces, cuando tú y yo hablamos de dominio propio y disciplina, estamos hablando de algo que como cristianos debería de caracterizarnos. Sinclair Ferguson dice, donde no hay disciplina, no hay discipulado. O el discípulo que no tiene disciplina no es discípulo. ¿Sí? Donde no hay disciplina, no hay discipulado. Y entonces, primero tenemos que quitar la idea de que disciplina es legalismo. ¿Sí? En Filipenses 3, 4 al 6, Pablo dice, Filipenses 3, versículos 4 al 6. Salud. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Y luego en Gálatas 1:4, Pablo dice, Gálatas 1:4, yo aventajaba en el judaísmo a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por las tradiciones de mis antepasados. Y entonces cuando tú y yo vemos a Pablo, lo que él mismo nos deja ver de su pasado, vemos que era una persona disciplinada. ¿Sí? Él dice, hebreo de hebreos, y esto no es simplemente decir que es de raza pura, sino que está hablando del conocimiento que tiene y todo lo que ha invertido en conocer, ¿sí? su tradición, como él mismo lo dice. En cuanto a la ley fariseo, es decir, todo, ¿sí? lo más alto que había respecto a la ley. Y nadie llega hasta lo más alto simplemente, soy fariseo, wow. Sino que requiere de un trabajo constante, ¿sí? En cuanto al celo perseguidor de la iglesia, y eso implica que Pablo todo el tiempo estaba en esto, y por eso dicen Gálatas, aventajaba a muchísimos de mis compatriotas. ¿Sí? Y entonces vemos que Pablo era riguroso, era preciso, era disciplinado, y sin embargo estaba perdido. ¿Sí? Pero cuando Pablo viene a Cristo, pierde su legalismo, pero no pierde su disciplina. Pablo pierde su legalismo, ya no busca justificación a través de sus obras, pero su disciplina no desaparece. ¿Sí? Y Pablo entonces es una paradoja apostólica. ¿Sí? Pablo predica la justificación solo por fe, pero trabaja más que todos. ¿Te acuerdas que dice en Corintios? He trabajado más que todos ellos. Salud. Se gloria solo en Cristo, pero golpea su cuerpo a fin de terminar la carrera. ¿Sí? Y entonces tú y yo tenemos que primero quitar la idea de que disciplina es legalismo, porque muchas veces caemos en el error de, cuando hablamos de disciplina dentro de la fe cristiana, no, es que ese compa es bien legalista, todos los días. No, la vida cristiana debe ser una vida de disciplina, ¿sí? En todas las áreas, no solo en lo que concierne a lectura bíblica y oración, en todas las áreas. El punto es que nuestra disciplina
debe de ser transformada, al igual que la de Pablo. Y entonces, viendo la disciplina de Pablo, podemos entender cómo es que tú y yo deberíamos de ser disciplinados. Vemos en Pablo 3 elementos claves de su disciplina redimida, lo entre comillas, de su disciplina redimida. Vemos 3 elementos claves. Vemos, número 1, una nueva fuente. Una nueva fuente. Antes de Cristo, Pablo confiaba en su propia fuerza. Él era la fuente de su disciplina. La fuente del poder de Pablo era Pablo. Pero en Cristo, la fuente de su disciplina es la obra de Cristo. Filipenses 3, te recomiendo que leas Filipenses 3, lo voy a estar citando muchísimo. Filipenses 3, versículos 12 al 14. Filipenses 3, 12 al 14 dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo hacia la meta para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces Pablo dice: Cristo me ha alcanzado para algo. ¿Sí? ¿Te fijaste? Dice, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual fui alcanzado por Cristo. Cristo me ha alcanzado para algo y por eso sigo adelante. Porque Cristo ha hecho una obra, entonces yo corro, yo camino, yo pongo mis ojos en la meta y corro. ¿Sí? Y entonces la verdadera disciplina solo puede nacer de la gracia. La verdadera disciplina solo puede nacer de la gracia. Cuando tú y yo abordamos la disciplina en lo secular, la disciplina generalmente tiene un enfoque egocéntrico. Tiene que ver contigo y con alcanzar tus metas, y con alcanzar tus sueños y con alcanzar lo que quieres. Y lo que sucede con eso es que cuando tú y yo fallamos en alcanzar aquello que estamos buscando, ¿sí?, generalmente hay una sensación de fracaso. ¿Sí? Ayer platicaba con un amigo y él me decía: es que mi objetivo era y no lo voy a lograr. O sea, ahorita yo veo que no lo voy a lograr y ¿quiere decir eso que soy un fracasado? Y la respuesta es no. En Cristo no somos fracasados. Corremos diligentemente, pero no corremos para ser exitosos, sino porque Cristo nos ha alcanzado, corremos. ¿Sí? Y entonces la verdadera disciplina solo puede nacer de la gracia. Porque en la gracia, si yo fallo o tropiezo, no pasa nada. Si no pasa nada en el sentido de que no soy un fracaso, habrá consecuencias, pero puedo levantarme y volver a correr la carrera. ¿Sí? Entonces, primero, una nueva fuente. Segundo, un nuevo propósito. El segundo era Primero, es una nueva fuente de la disciplina. Segundo, un nuevo propósito para la disciplina. ¿Sí? Antes, vemos en Filipenses 3 que Pablo corría para alcanzar la justicia derivada de la ley, la justicia que se alcanza a través de cumplir la ley. Pero ahora Pablo sabe que la única justicia que importa es la que procede de Dios sobre la base de la fe. Esa es la única justicia que importa, la que procede de Dios sobre la base de la fe. Y entonces ahora Pablo deja de correr para ser justificado, pero no deja de correr. Ahora corre, Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerlo a Él, a Cristo, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos. ¿Sí? Es decir, ahora Pablo corre porque quiere parecerse a Cristo, quiere ser semejante a Cristo, quiere conocer más a Cristo. Y entonces toda su disciplina está siempre dirigida a este propósito. ¿Sí? Quiero conocer más de Cristo, quiero parecerme más a Cristo, quiero participar con Él en su sufrimiento. ¿Sí? Ese es el propósito de la disciplina de Pablo. 1 Corintios 9, 24 y 25, que es el versículo de la semana, dice: ¿no saben que los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio? Corran de tal modo que ganen. Y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Y entonces Pablo está diciendo, corre para ganar. Y esto no significa compite contra los demás. Simplemente significa en ti, en tu vida, deberías de tener la disciplina de decir, voy a correr como si yo fuera a ganar esta carrera.
Voy a ser disciplinado de tal forma que yo pudiera decir, anda, la voy a ganar. Y tengo que tener en mi mente la corona incorruptible. ¿Sí? Que aquí Pablo no está hablando específicamente de salvación en este punto, sino está hablando de una recompensa eterna. No sabemos porque la Biblia no nos dice exactamente a qué se refiere Pablo cuando habla de recompensas eternas del otro lado de la vida, pero sabemos que va a haber algún tipo de recompensa. Y entonces tú y yo deberíamos de correr para alcanzar ese premio, tal como lo dice Pablo aquí. ¿Sí? Y entonces ahora tenemos una nueva fuente, la gracia, la obra de Cristo. Tenemos un nuevo propósito, conocer a Cristo, ser semejantes a Él. ¿Sí? Y tenemos un nuevo deleite. En lo personal, yo soy una persona indisciplinada. Me cuesta mucho trabajo mantener una disciplina constante de algo. O sea, para mí es muy difícil. Y suele serlo porque la disciplina, si lo hemos intentado, yo creo que todos lo hemos intentado, es agridulce. Da un fruto que tú dices, está padre, pero hacerlo es como que no. Disciplina significa en todo tiempo y en nuestros días diferentes significa, no sé, correr todos los días. ¿Sí? Y hay poca gente a la que le gusta correr. A mí no me gusta correr, sé que lo debería hacer. ¿Sí? Significa hacer régimen alimenticio, eso me gusta todavía menos. ¿Sí? Significa levantarte todos los días a cierta hora porque tienes ciertas cosas que hacer. ¿Sí? Significa a lo mejor invertir horas de tu tiempo leyendo libros. Y todo eso en sí mismo no es deleitoso. O sea, nadie dice, sí, no me voy a comer pastel de chocolate para comer una lechuga, qué rico. Y sin embargo, es algo a lo que somos llamados, el desarrollar disciplina. Sí. Pablo sabe que la disciplina es algo agridulce y en medio de todo ello Pablo se deleita. Y la pregunta es, ¿en qué se deleita Pablo en medio de todo lo que hace? Porque recuerda que Pablo dice que golpea su cuerpo y lo somete. ¿Sí? Lo cual implica que para él también es difícil. ¿Sí? Podemos pensar que para Pablo es una persona naturalmente disciplinada, pero no es la imagen que Pablo pinta de él. ¿Sí? Y entonces en Filipenses 3 de nuevo, pero en el versículo 8, dice, aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura a fin de ganar a Cristo. Entonces, en medio de nuestra disciplina y en medio de estar sometiendo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestras emociones, nuestras pasiones, en medio de todo ello, el deleite está en que esto es a fin de conocer a Cristo. Y entonces vale la pena perder todo lo que yo tenga que perder y esforzarme todo lo que tenga que esforzarme a fin de conocer a Cristo y ser semejante a Él. Y si mi mirada está puesta en eso, y si realmente mi tesoro, aquello que yo más amo, es Cristo mismo, entonces voy a poder encontrar deleite en medio de la renuncia. Voy a poder encontrar deleite en medio de la autodisciplina. ¿Sí? Pero el punto aquí, la pregunta central para nosotros como adultos es, ¿qué es lo que más amo? ¿Sí? ¿Qué es lo que más amo? Yo te decía ahorita, nadie renuncia a un pastel para comer una lechuga. ¿Por qué no renunciamos al pastel para comer una lechuga? Porque preferimos nuestro deleite que nuestra salud. Opuesto en términos cristianos, preferimos nuestro deleite que rendir buenas cuentas a Dios de nuestro cuerpo. Y no digo que comerte un pastel de chocolate sea pecado, pero si estás constantemente en una mala dieta y luego le agregas un pastel de chocolate, pues ya llevas ahí una cadenita. ¿Sí? Y preferimos nuestro deleite, es que está bien bueno el pastel. ¿Sí? Que decir, ok, pero la Biblia me dice que mi cuerpo no es mío y debo de rendir buenas cuentas de él. Y entonces eso implica que tengo que renunciar a ciertas cosas, ¿sí? Aun cuando sean difíciles. ¿Por qué? Porque estimo todo como pérdida, todo como basura, a fin de conocer a Cristo, a fin de ser semejante a Él. ¿Sí? Entonces, estos son los tres elementos que hay claves en la disciplina redimida de Pablo. Pero hay un elemento que es como el centro, es el punto clave de lo que es la disciplina. ¿Sí? El dominio propio o la disciplina no es una cuestión de dominar nuestras pasiones, sino es una cuestión de colocar nuestras pasiones, nuestras emociones, nuestras acciones, nuestros pensamientos bajo el dominio de Cristo. No se trata de nosotros dominarlos, sino de colocarlos bajo el dominio de Cristo. ¿Sí? Se trata de ser, como dice Pablo en 2 de Corintios, apremiados por el amor de Cristo. En otra versión dice, el amor de Cristo me constriñe, que casi es me obliga, me empuja, me impulsa. ¿Sí?
Y esa es la idea del dominio propio, colocar nuestras pasiones, nuestros deleites, nuestros afectos, nuestras acciones bajo el dominio de Cristo. Ahora, es importante que tú y yo bajemos esto al nivel de los niños, en las áreas en las que ellos están trabajando. Y sin embargo, no lo bajemos de nivel en lo que es. No les demos a los niños la falsa idea de que puede ser disciplinado sin Cristo. ¿Hay disciplina fuera de Cristo? ¿Conoces personas disciplinadas que no son creyentes? Sí. Pero esa disciplina no es una virtud. ¿Por qué? Porque dijimos que una virtud tiene que depender de Cristo. Una virtud nace de un corazón que está agradecido por la obra de Cristo. Yo tengo que ser claro con los niños. ¿Sí? Tal vez tú conoces gente que es disciplinada fuera de Cristo, pero no es una virtud. ¿Por qué no es una virtud? Porque otra vez, la disciplina fuera de Cristo siempre tiene un solo objetivo. Yo mismo. Y entonces deja de ser una virtud. Algo que se vive solamente para uno mismo es algo egoísta. ¿Sí? La disciplina como una virtud solo puede darse, puede nacer, puede florecer en Cristo. ¿Sí? Y tú y yo tenemos que ser claros con los niños en ese sentido. Y debemos de ser, con los más grandecitos, también claros en cuando hay disciplina fuera de Cristo. Esa disciplina, cuando falles, te va a llevar a cierta sensación de fracaso. No es lo mismo en Cristo. Y hay que contrastar esas dos partes. ¿Sí? Con los niños puedes hablar, es muy sencillo conectarlo aquí en la escuela, porque en la escuela el sistema hace mucho énfasis en la disciplina. Entonces va a ser muy sencillo para ti conectarlo. ¿Sí? Pero recuerda siempre hablar con compasión. ¿Sí? Recuerda siempre hablar con compasión. Todos tenemos diferentes temperamentos y todos tenemos diferentes formas de lidiar con el estrés o con las cargas de trabajo. Yo cuando estaba en la universidad, cuando tenía muchos exámenes, lo que hacía era jugar Nintendo. Sentía que necesitaba como desconectarme y entonces en vez de estudiar, jugaba Nintendo, porque era como necesito dejar de pensar en esto. ¿Sí? Y luego ya me dedicaba. No sé si tú hacías lo mismo. Yo sé que Franci, por ejemplo, no hacía lo mismo. Franci tenía exámenes y hacía una guía de estudio de 3 días en los que separaba los temas. Y esa era su forma de hacerlo. ¿Sí? Cada uno es diferente. Y entonces cuando tú y yo hablamos a los niños de ser disciplinados, tenemos que considerar que son diferentes. Y no debemos de tachar ninguna de las actitudes como un pecado. ¿Sí? Tenemos que tener cuidado en esa parte. Sí debemos de llamarlos a ¿cómo puedes mejorar en esta área? ¿Sí? ¿Cómo puedes en esta área crecer para ser más disciplinado? Pero nunca debemos de poner sobre ellos una carga de decir es que eso que estás haciendo es indisciplinado y entonces es pecado. ¿Sí? Tengamos cuidado en esa parte.